Buenas tardes, somos Eva Garrido e Inés Ruiz. Vamos a presentaros nuestro proyecto titulado ¿Qué pueden aportar las cenizas de biomasa a los suelos y a los cultivos? Esta presentación va a seguir el siguiente orden típico de un artículo científico. Actualmente, una de las fuentes energéticas renovables emergentes es la combustión de biomasa en calderas. De hecho, en 2030 se prevé que más de 40 millones de hectáreas de bosque van a ser utilizadas para abastecer las necesidades energéticas de Europa. Como cabe esperarse, esto supone una enorme huella para el suelo y en parte puede ser contrarrestada por el residuo de la combustión, que son las cenizas. Entonces, ¿qué utilidades pueden tener las cenizas? Por un lado, los suelos utilizados con fines agrícolas necesitan de la restitución de los nutrientes extraídos por el cultivo mediante la aplicación de fertilizantes. Por otro lado, algunos suelos excesivamente ácidos requieren del aporte de encalantes que moderen sus niveles de pH. Las cenizas han sido utilizadas con estas dos funciones, tanto como encalantes como fertilizantes. Asimismo, las cenizas pueden actuar como estabilizantes de algunos suelos, especialmente de los suelos arenosos, porque al entrar en contacto con el agua se hidratan y eliminan este exceso de porosidad. También las cenizas tienen otros múltiples efectos positivos para el cultivo. Entre ellos actúan como cicatrizantes de porciones fracturadas de plantas leñosas y también actúan como control de plagas. Detrás de todas estas funciones que os acabo de mencionar se encuentra la composición de las cenizas. ¿Y cuál es esto? En su mayoría, las cenizas procedentes de la combustión de madera tienen en su composición todos los nutrientes que requiere el cultivo, tanto, por ejemplo, fósforo como nitrógeno, pero en pequeñas cantidades. Además, también contienen óxidos, hidróxidos y carbonatos, que son los responsables de su carácter alcalino, y también pueden contener metales pesados, como por ejemplo cadmio o plomo, pero unas pruebas anteriores han demostrado que si los contienen, lo hacen pero en pequeñas cantidades, y no resultan tóxicos debido a que se reduce la acidez del suelo y por ello las plantas no absorben esa toxicidad. A nuestra experiencia le precede la experiencia de cultivo realizada por Patricia Palomar en 2022, en la que también se han utilizado cenizas, pero en cantidades más pequeñas que las nuestras, y se han obtenido resultados favorables en un 3% en el caso del suelo franco-arcilloso y en un 0,3% en el caso del suelo arenoso. Lo que no se encontró en este trabajo fue la dosis límite del descenso de la producción. Nuestro interés por las cenizas se debe a su posibilidad de participar en la economía circular y además las cenizas, al tratarse de un residuo de la madera, pueden aportarle al suelo los nutrientes que habían perdido por la producción. También con el proyecto pretendemos fomentar un poco el uso de las cenizas, demostrando tanto su asequibilidad como su practicidad en la producción agrícola, y por eso las cantidades de cenizas que utilizamos a lo largo de la investigación no superan el 20%. Los objetivos que hemos propuesto para nuestro proyecto son los siguientes. Comprobar el efecto que tiene la aplicación de cenizas en el pH de los suelos, comprobar en qué tipo de suelos son más visibles los efectos de las cenizas, así como comprobar qué proporción es la dosis óptima que se debe aplicar de cenizas. También buscamos comparar un poco los efectos que produce una aplicación del hidróxido cálcico frente a los efectos que produce la aplicación de cenizas, tanto a nivel de los nutrientes del suelo como a nivel de los cambios de pH. Finalmente buscamos comprobar qué dosis a partir de qué dosis una aplicación de cenizas puede suponer un problema. Material y métodos. En este apartado vamos a hablaros sobre los tres materiales principales que hemos utilizado, que son suelos, cenizas y hidróxido cálcico, y sobre los métodos tanto analíticos, señalados en verde, como de desarrollo que hemos destacado en rosa. Para la experiencia hemos empleado muestras de 3 suelos de distinto tipo, uno de ellos con un pH básico y otros 2 con un pH ácido. En esta experiencia nos vamos a referir a ellos como suelo básico, suelo arcilloso y suelo arenoso. También se diferencian en la textura, es decir, en el tamaño de sus partículas. Esta propiedad es fundamental para la fertilidad de los suelos porque, por ejemplo, el suelo arenoso que hemos utilizado es menos fértil que los otros 2 suelos arcillosos, ya que el gran tamaño de sus poros
permite al agua filtrarse demasiado rápido y dificulta a las raíces del cultivo poder acceder al agua. Esta propiedad la hemos determinado apoyándonos en una gráfica de este tipo llamada triángulo de las texturas, cuyo principal criterio de clasificación se basa en el porcentaje de limo, de arena y de arcilla. En cuanto a la procedencia de los suelos, el suelo básico y arcilloso son suelos agrícolas, pero el suelo forestal es un suelo, el suelo arenoso es un suelo forestal. El suelo arenoso fue tomado en Pinar de Antequera, en Valladolid. El suelo arcilloso es procedente del Pino del Río, en Palencia. Y el suelo básico procede de Hoyos del Serrón, en Grijota, un municipio palentino. Los otros dos materiales utilizados para el proyecto son las cenizas y el hidróxido cálcico. En cuanto a las cenizas, se utilizó una fracción menor de 2 milímetros procedentes de la caldera de biomasa de la industria Talveros Traderma, en Valladolid, donde se queman principalmente corteza y finas ramas de pino y chopo. Además, la propia empresa realizó una serie de análisis mediante los cuales se clasificaron estas cenizas usadas como un residuo que ni es tóxico ni es peligroso, por lo tanto cumple las características para poder ser utilizado como un fertilizante. Por otro lado, utilizamos el hidróxido cálcico por su capacidad para cambiar el pH de los suelos sin hacer un aporte de nutrientes. Y entonces lo utilizamos con dos objetivos. Por un lado, para comparar su efecto frente a la capacidad encalante de las cenizas, es decir, la capacidad que tienen las cenizas para reducir el nivel de acidez de los suelos, y por otro lado, para comprobar el aporte de nutrientes que se puede dar con la aplicación de cenizas. Para llevar a cabo nuestra experiencia, primero realizamos una preparación de los suelos y para ello separamos los materiales gruesos, como pueden ser piedras, raíces o, por ejemplo, en el caso del suelo básico, al tratarse de un suelo que había sido utilizado anteriormente para el cultivo, tuvimos que eliminar algunos restos de fertilizante y algunas semillas que habían germinado. También hicimos una tamización de los suelos a 2 milímetros y les dejamos secar al aire por completo. Para medir la capacidad de las bandejas de siembra, llenamos un alvéolo por cada suelo que íbamos a estudiar. Así pudimos comprobar que el peso necesario para el suelo básico y el suelo arcilloso fueron similares, pero se necesitó un peso mucho mayor para el suelo arenoso, debido a la capacidad de compactación de los distintos suelos. Otro dato que necesitábamos para realizar la experiencia de cultivo en invernadero era determinar la capacidad de retención de los distintos suelos. Este procedimiento se puede resumir en 4 etapas principales, que son introducción, humectación, percolación y secado. Primero introdujimos las muestras de seco preparadas en tubos de PVC, cerrados por la parte de abajo con telas de algodón aseguradas con gomas de plástico, como podéis ver en la imagen. Después llevamos estos tubos a humectación por capilaridad durante 2 días y tras este tiempo lo dejamos reposar en unas rejillas, en unos baldes tapados, para filtrar el exceso de humedad, pero sin perder agua por evaporación. Finalmente, extrajimos una muestra de suelo húmedo del centro del tubo y lo llevamos a su secado a una estufa a 105 grados centígrados. La diferencia del peso medido antes y después del secado es la humedad retenida, la cual hemos identificado como la capacidad máxima de retención del agua. Para obtener el valor de los nutrientes del suelo, se realizó una determinación del contenido de fósforo asimilable mediante el método Olsen. Para ello se agitaron 4 gramos de suelo con 80 mililitros de disolución de bicarbonato a una concentración de 0,5 molar y ajustado a un pH de 8,5 durante unos 30 minutos. Posteriormente se filtró esta disolución en un papel de filtro y luego se recogió el extracto que contenía el fósforo disuelto. Finalmente, en el extracto se realizó la determinación del fósforo soluble mediante un método colorimétrico. Una vez que obtuvimos los diferentes resultados del suelo, realizamos unas medidas de los diferentes valores de cada tipo de suelo en función de las cenizas que se habían aplicado anteriormente. Para ello, tomamos 10 gramos de cada tipo de suelo y añadimos 40 mililitros de agua destilada. Y con los resultados que obtuvimos de esto, calculamos las cenizas que íbamos a aplicar a cada suelo, como se pueden ver en las tablas. En estas primeras columnas de aquí, en todas las tablas, se trata de tratamiento blanco o testigo,
que es un suelo al que no se le ha aplicado nada y que vamos a utilizar como referencia para comparar con otro tipo con los resultados que obtendremos posteriormente y para comprobar si son significativos. Los otros 4 suelos son suelos a los que les hemos añadido diferentes cantidades de cenizas y además realizamos otro tratamiento al que en vez de añadirle cenizas le añadimos hidróxido cálcico en cantidades con medidas previas, a partir de unas medidas previas, con el fin de obtener un pH similar al que obtenemos cuando añadimos la cantidad más elevada de cenizas. Cabe destacar el suelo arenoso, donde se puede ver que añadimos una cantidad más pequeña de cenizas con respecto a los otros 2 suelos, y esto se debe a que el suelo arenoso tiene una mayor cantidad de arena y esto hace que tenga una menor capacidad amortiguadora. Es decir, que tiene mucha porosidad debido a la cantidad de arena y esto hace que este tipo de suelo tenga una mayor dificultad para mantener constante su pH cuando se le añaden ácidos o bases. Una vez realizada la experiencia de cultivo, se realizó la determinación del pH en los suelos. En cada tipo de suelo juntamos los diferentes tratamientos con las cenizas y realizamos la determinación mediante una suspensión suelo-agua destilada de proporción 1:5 en volumen, y luego primero calibramos el pHímetro con 2 soluciones tampones y tomamos de cada tipo de suelo 5 mililitros y añadimos en un tubo que tenía 50 mililitros de capacidad otros 25 mililitros de agua destilada con ayuda de un dosificador. Posteriormente agitamos las disoluciones durante 60 minutos y luego las dejamos reposar durante otros 60 minutos más, y cuando lo tuvimos todo realizado, antes de hacer la medida del pH lo volvimos a agitar otra vez y fue entonces ya cuando hicimos la determinación del pH con ayuda del pHímetro. Para la preparación de la mezcla ajustamos las cantidades de mezcla que vamos a preparar a las cantidades de suelo de las que disponemos. En total se realizaron 18 tratamientos, 6 por suelo y se prepararon 3 kilogramos de mezcla por tratamiento. Para realizar las mezclas añadimos los porcentajes de cenizas indicados en estas tablas al peso necesario para completar la capacidad de los alveolos, que habíamos determinado anteriormente. Los porcentajes de cenizas indican los gramos de cenizas aportados a 100 gramos de suelo. La mezcla se realizó en seco para una mejor homogeneización, después se humectó con una cantidad de agua destilada inferior a la capacidad máxima de tensión del agua, para facilitar la reacción entre el suelo y las cenizas. Después se secó la mezcla y se pesó para introducirla en las bandejas de siembra. En la experiencia de cultivo de lechuga y trigo en invernadero se emplearon bandejas de siembra como las de la imagen. En ellas, pues en cada bandeja, estudiamos 2 tratamientos. Para realizar la siembra se emplearon por cada tratamiento 5 alveolos con una semilla de trigo y 4 alveolos con 3 semillas de lechuga. Las semillas se enterraron a una profundidad de 3 milímetros y se les echó agua destilada en una cantidad de 55% de la capacidad máxima de tensión del agua. En cuanto al riego del cultivo, pues cada semana o 3 días se comprobaba la humedad perdida, comparando el peso de las bandejas con el peso inicial, y se añadía con una pipeta la cantidad de agua calculada. Tras 2 meses de crecimiento, cortamos y pesamos las plantas de lechuga y las fuimos colocando sobre láminas de papel, especificando la repetición y la bandeja a la que correspondía. Una vez medido el peso fresco, pues las secamos en una estufa a 50 grados centígrados y las llevamos a enfriar a un dessecador y obtuvimos la medida del peso seco. Con la diapositiva anterior poníamos fin al apartado de material y métodos y damos pie a los resultados. En cuanto a mi parte, os voy a hablar sobre los resultados obtenidos de la producción de cultivo y mi compañera Inés os va a comentar los valores de pH y de fósforo como nutrientes del suelo, que pueden justificar parte de los resultados de los que voy a hablar yo. En estas gráficas únicamente se recogen los valores medio y los intervalos de confianza obtenidos de la producción de lechuga, porque durante el desarrollo se perdieron una gran parte de las muestras de trigo y tuvimos que descartar su estudio.
Nuestro primer objetivo era encontrar la dosis relativa limitante, es decir, la dosis de ceniza por encima de la cual la producción se ve disminuida. En el suelo básico determinamos la del 20% como la dosis limitante porque reduce la producción respecto al tratamiento cero. Pero en el suelo arcilloso y en el suelo arenoso la tendencia es la contraria, es decir, la producción va en aumento con cada tratamiento de cenizas, por lo que no podemos determinar una dosis relativa limitante de la producción. Pero en el suelo arcilloso consideramos el 20% como la dosis reductora porque reduce la producción respecto a la dosis anterior, la del 10%. Otro objetivo era comparar los efectos de las cenizas con los del hidróxido cálcico. Respecto a esto, en el suelo básico y en el arenoso, el tratamiento de hidróxido cálcico resultó negativo de la producción. Pero en el suelo arcilloso, si podéis verlo, el tratamiento con hidróxido cálcico aumentó la producción respecto al tratamiento testigo o muestra blanca. Por último, queríamos también hablar sobre el aporte de cenizas. Respecto a esto, en el suelo básico y en el arenoso, en los suelos ácidos, independientemente de la textura, resultó positiva, pero en el suelo básico no se obtuvieron estos resultados. También queríamos abarcar un último aspecto, que era el encontrar la dosis óptima para cada suelo, es decir, la de mayor rendimiento. Entendiendo como rendimiento a obtener una mayor producción empleando la menor cantidad de cenizas posible. En estas gráficas se representan los rendimientos de los distintos tratamientos para cada suelo y la calculamos mediante el cociente del incremento de la producción respecto al testigo entre la dosis de cenizas empleada. En el rendimiento del suelo básico todos los valores son negativos, por lo que determinamos que la dosis óptima era la del 0%. En el suelo arcilloso la dosis con un mayor rendimiento era la del 3%, por tanto era la dosis óptima del suelo arcilloso. Y en el suelo arenoso la dosis con un mayor rendimiento es la del 2%, por tanto la dosis óptima del suelo arenoso. En estas gráficas se pueden ver las variaciones de pH en función del tipo de suelo y de las dosis de cenizas aplicadas. En los tres suelos la aplicación de cenizas ha supuesto un aumento del pH, aunque en algunos suelos ha sido más importante que en otros. Tanto en el caso del suelo arenoso como en el caso del suelo arcilloso se ha podido ver un incremento brusco del pH hasta la tercera dosis aplicada de cenizas, que sería esta en este caso. Y no se aprecia una diferencia significativa entre la tercera dosis y la cuarta dosis aplicada. Cabe destacar en el caso del suelo arenoso que solamente con la aplicación de un 2% de ceniza se ha llegado hasta un pH 8, mientras que en el caso del suelo arcilloso se ha necesitado hasta la aplicación de un 10% de cenizas para alcanzar este pH, y esto se debe a que en el suelo arcilloso tiene una mayor capacidad amortiguadora, lo que hace que sea más resistente a las variaciones de pH. Sin embargo, si nos fijamos en el suelo básico, este desde el principio ya tiene un pH elevado debido a que contiene carbonatos, y teniendo en cuenta que la escala de esta gráfica es diferente a la de los suelos ácidos, solo muestra una ligera variación del pH que oscila entre un pH 8 y un pH 9, lo que comparándola con las otras dos gráficas es un incremento poco significativo. Estos fueron los resultados que obtuvimos del fósforo asimilable mediante el método Olsen, y en el primer caso del suelo arenoso obtuvimos un valor bajo, lo que es normal dado que estamos ante un suelo forestal no fertilizado. Sin embargo, en los otros dos suelos, el arcilloso y el básico, nos dieron valores altos, encontrándose el suelo básico en un punto intermedio entre el suelo arenoso y el suelo arcilloso. Esto se debe a que al tratarse de suelos para cultivo, tienen un nivel de fertilidad mayor que en el caso del suelo arenoso. Para finalizar nuestra presentación nos vamos a desarrollar el último apartado, que son las conclusiones. Respecto al cultivo, las cenizas tuvieron efectos positivos y observables sobre la producción. Estos efectos fueron proporcionales a la cantidad de cenizas empleada en dosis inferiores al 10%. Como excepción tenemos al suelo básico, en los que en general las cenizas resultaron negativas o indiferentes.
Nuestros resultados señalan que la causa posible de los efectos de las cenizas sobre el cultivo podría ser tanto su carácter fertilizante como basificante de las cenizas. Y también nos queremos señalar que la hipótesis que habíamos planteado inicialmente no se confirma con esta experiencia, porque las cenizas también resultaron eficaces en suelos ácidos con dosis que llevaron su pH por encima de la neutralidad. Nuestra hipótesis había rechazado inicialmente esta afirmación, basándose en que aumentar el pH por encima de 7 podría perjudicar a la producción del cultivo, porque ciertos oligoelementos como el zinc o el hierro se encuentran en forma de hidróxidos inaccesibles. Con respecto a las conclusiones del suelo, en los suelos ácidos no se encontraron efectos favorables de la aplicación de cenizas por encima, en el caso del suelo arcilloso, de un 6% y en el caso del suelo arenoso por encima de un 2%. Aumentar el nivel de cenizas por encima de estos valores supone aumentar demasiado el nivel de pH en el suelo, y esto hace que haya una escasez en los suelos, dado que las plantas no podrían absorber los nutrientes en cantidades suficientes. En los suelos arcillosos y arenosos, la aplicación óptima se ha encontrado que es por debajo del 6%, y en el caso del suelo arenoso es por debajo del 2%, dado que el incremento de pH más notable finalizaba hasta la tercera dosis aplicada de cenizas, y como mencioné anteriormente, la diferencia entre el incremento hasta la tercera dosis y hasta la cuarta dosis no era significativo. Sin embargo, en el caso del suelo básico, la aplicación de cenizas no ha supuesto un incremento muy significativo del pH, dado que desde el principio ya contaba con un pH bastante elevado, y teniendo esto en cuenta, no se ha encontrado una dosis óptima de cenizas a aplicar, y por ello no hemos considerado necesario que se realizase un aporte de cenizas. Esta ha sido nuestra presentación, gracias por vuestra atención, esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo, y queríamos también dar las gracias a la universidad, a nuestro tutor de la universidad y a nuestro tutor del instituto por habernos apoyado y habernos guiado en lo que hemos necesitado.